Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente radiante, lleno de energía y buenas vibras. Hoy estoy increíblemente emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro los va a cautivar y a mantener al borde de sus asientos. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy, mis queridos espectadores, vamos a desentrañar un secreto, una revelación bastante intrigante, un comentario que ha desatado una ola de especulaciones y análisis. Se trata de una observación, una declaración, hecha por la mismísima Demet Özdemir sobre Can Yaman. ¿Están listos para la primicia? ¿Preparados para sumergirse en este mar de intrigas? Pues prepárense porque vamos a hablar sobre por qué Can Yaman, el guapísimo galán de telenovelas, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, podría tenerle miedo a tener una hija. Así es, escucharon bien. Vamos a explorar a fondo esta confesión de Demet, desmenuzando cada palabra, analizando las posibles razones, las motivaciones, los miedos y las inquietudes que podrían estar detrás de esta aparente aprensión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo que es sumamente importante. Si son nuevos por aquí, si este es su primer encuentro con nuestro canal y aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo que encontrarán justo debajo de este vídeo, ese botón que dice suscribirse. Háganlo ahora. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones. Esa campanita, mis amigos, es su pase directo para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Vídeos llenos de información, análisis, noticias exclusivas sobre el mundo del espectáculo, las últimas novedades de sus famosos favoritos, entrevistas, chismes jugosos y mucho más. Así estarán siempre al día, siempre informados, siempre conectados con el universo de las celebridades. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, y sigue siendo, un tema de interés constante, un imán que atrae la atención de los fanáticos de las series turcas en todo el mundo. La conexión entre ellos, su química en pantalla, la energía que irradiaban juntos, todo esto generó un fervor, una expectación que trascendió la ficción y se coló en la realidad. Recordemos, para quienes no estén familiarizados, que compartieron la pantalla en la exitosa y aclamada serie Erkenci, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. En esta serie fueron mucho más que simples compañeros de reparto, se convirtieron en una dupla icónica, en el centro de una historia de amor apasionada y llena de matices. La trama, las actuaciones y, por supuesto, la palpable conexión entre Demet y Can, cautivaron a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Su relación en pantalla fue innegablemente mágica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo ello sugería una conexión profunda, una complicidad que trascendía el guión. Y claro, esta química, este magnetismo, no pasó desapercibido para los fanáticos. La pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó ríos de rumores y especulaciones sobre un posible romance. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Había algo más que una simple relación laboral? La incógnita alimentaba la curiosidad, la especulación se multiplicaba en las redes sociales y en los foros de discusión. Aunque en su momento nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, la cercanía, el cariño y la admiración mutua que se profesaban eran evidentes para todos. Era imposible negar la conexión que existía entre ellos, la complicidad que compartían y el respeto mutuo que demostraban. Las fotografías, los vídeos, los comentarios en redes sociales, todo apuntaba a una relación especial, a una conexión que iba más allá de lo profesional. Demet, con su dulzura, su encanto natural, su sonrisa contagiosa y su innegable talento actoral, se ganó el corazón del público desde el primer momento. Su personaje en Erkenci era una joven soñadora, llena de vida y optimismo, que conquistaba a todos con su alegría y su autenticidad. Y Can, con su carisma arrollador, su atractivo físico, su intensidad en la actuación y su capacidad para transmitir emociones, se convirtió en el galán soñado por millones de mujeres en todo el mundo. Su personaje, un fotógrafo exitoso y de gran corazón, era el contrapunto perfecto para el personaje de Demet, creando una dinámica que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla.
Juntos, Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y aclamadas por el público. La serie Erkencicus los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades y consolidando su estatus como íconos de la televisión turca. La serie, que se transmitió en numerosos países, rompió récords de audiencia y ganó premios importantes, convirtiendo a sus protagonistas en estrellas mundiales. Y aquí es donde entra la noticia que nos ocupa, el corazón de este vídeo, la razón por la cual estamos aquí hoy. Recientemente, en una entrevista, Demet Özdemir, hablando sobre su actual estado personal, sus planes de futuro, sus aspiraciones y sus sueños, hizo una declaración que dejó a todos pensando, analizando y especulando. La entrevistadora, en un momento dado, le preguntó sobre si creía que Can Yaman sería un buen padre. Fue una pregunta directa, concisa, que buscaba una respuesta sincera y sin rodeos. Demet, con su característica sonrisa, esa sonrisa que ilumina cualquier espacio, respondió de manera amable y reflexiva. Pero luego añadió algo que encendió la chispa, algo que hizo que las mentes de todos comenzaran a trabajar a 1000 por hora. Creo que Can sería un padre increíble, dijo Demet, mostrando su admiración y respeto por su colega. Pero, tal vez tenga un poco de miedo a tener una hija. ¡Boom! Esa frase aparentemente sencilla, fue suficiente para encender la imaginación, para despertar la curiosidad y para generar una avalancha de preguntas. ¿Por qué miedo? ¿Qué podría temer Can Yaman de tener una hija? ¿Qué motivos podrían estar detrás de esta aparente aprensión? Hay varias posibles explicaciones, diversas interpretaciones, que podríamos analizar para intentar comprender el significado de las palabras de Demet. La primera, y quizás la más obvia, es la sobreprotección. Can Yaman, un hombre que ha conquistado el mundo con su talento y su físico, es consciente del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que se desenvuelve. Es consciente de los posibles peligros, de las expectativas, de las presiones y de los desafíos que enfrentan las mujeres en general, y especialmente las hijas de figuras públicas. Como padre consciente de su fama y de su influencia, podría estar preocupado por protegerla, por su seguridad física y emocional. Podría estar obsesionado con la idea de resguardarla de cualquier daño, de cualquier amenaza, de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su bienestar. Quizás piense en el acoso mediático, en la constante exposición a la que estaría sometida, en la presión implacable de la sociedad, en los estándares de belleza irreales, en la necesidad de guiarla a través de un mundo a veces hostil y cruel. La sobreprotección, en este caso, podría ser un instinto natural, una respuesta instintiva ante la idea de tener que proteger a su hija de los males del mundo. Otra posible razón, que está estrechamente relacionada con la anterior, es el temor a las relaciones sentimentales de su hija. Can, al ser un hombre atractivo, carismático, exitoso y deseado por muchas mujeres, podría anticipar que su hija también heredará estas cualidades. La idea de ver a su hija enamorarse, de verla relacionarse con otros hombres, de verla tomar sus propias decisiones en el ámbito sentimental, podría generarle cierto grado de inquietud. Como padre, querría que su hija fuera feliz, que encontrara el amor verdadero, que viviera experiencias positivas y enriquecedoras. Pero al mismo tiempo querría protegerla de posibles decepciones, de corazones rotos, de malas experiencias que pudieran afectar su bienestar emocional. Es un miedo común entre los padres, una preocupación natural, pero que quizás se acentúa en el caso de una figura pública como Can, debido al escrutinio público al que estaría expuesta su hija y a las potenciales consecuencias que esto podría tener. Además, no podemos descartar la influencia de su propia experiencia personal. La fama, el éxito y la exposición mediática pueden ser abrumadores, pueden ser una espada de doble filo. Si bien ofrecen muchas oportunidades, también implican desafíos, dificultades, presiones y sacrificios. Can Yaman, que ha experimentado de primera mano el lado oscuro de la industria del entretenimiento, podría estar preocupado por el impacto que la fama y el éxito podrían tener en la vida de su hija. Podría querer evitarle la presión constante, las críticas despiadadas, el estrés y la ansiedad que conlleva ser una figura pública. Podría querer protegerla de los juicios, de las comparaciones y de la pérdida de la privacidad que implica vivir bajo el escrutinio de la opinión pública. También podríamos considerar un temor a la comparación. Can Yaman, con su físico, su éxito profesional y su carisma, ha sido constantemente el centro de atención. Ha sido elogiado, admirado y reconocido por su talento y su atractivo. Podría temer que su hija, inconscientemente, se sienta inferior o que siempre tenga que compararse con él.
Los padres por naturaleza desean que sus hijos se sientan seguros de sí mismos, que tengan confianza en sus propias capacidades y que sean felices con quienes son. En el caso de Khan, la comparación con su propia imagen, con su éxito y con su reconocimiento público podría ser inevitable, y esto podría generar una preocupación adicional. No querría que su hija sintiera que debe competir con él, ni que se viera obligada a cumplir con expectativas externas. Finalmente, y quizás lo más importante, está el instinto protector innato de un padre. La idea de tener una hija, de ser responsable de su bienestar, de guiarla a través de la vida, de ser su principal apoyo y confidente, es un compromiso enorme, un cambio de vida radical. Es una responsabilidad que implica tomar decisiones importantes, estar presente en todos los momentos significativos, ser un ejemplo a seguir, un modelo de conducta. Es un viaje lleno de alegrías, pero también de desafíos y responsabilidades. Quizás simplemente Khan, al ser consciente de este gran compromiso, sienta cierto temor, una aprensión natural ante lo desconocido, ante la magnitud de la tarea que implicaría ser padre de una hija. Es importante recordar, como siempre, que estas son solo especulaciones, interpretaciones basadas en la información disponible y en el conocimiento que tenemos de la figura de Khan Yaman. Demet Özdemir no proporcionó detalles específicos sobre las razones exactas por las cuales Khan podría tener este temor. Sin embargo, a través de sus palabras, abrió una ventana a la posible vulnerabilidad de Khan, a sus preocupaciones y a sus miedos como hombre, como persona, como posible futuro padre. Es un recordatorio de que detrás de la imagen del galán de telenovelas, detrás del hombre exitoso y carismático, hay una persona con sentimientos, con miedos, con deseos y con anhelos como cualquier otra. Es fascinante cómo las declaraciones de figuras públicas, incluso los comentarios más simples, pueden despertar tanto interés, generar tantas interpretaciones y desencadenar un torbellino de especulaciones. El hecho de que Demet, con un comentario aparentemente casual, haya puesto a debatir este tema, a analizarlo y a cuestionarlo, demuestra el poder que tienen las celebridades y el impacto que sus palabras pueden tener en la sociedad. En cuanto a Demet, su propia vida sentimental es también objeto de interés constante. Actualmente se encuentra felizmente casada con Oğuzhan Koç, un talentoso cantante y actor turco. Su futuro, al parecer, está lleno de proyectos personales y profesionales. La posibilidad de formar una familia, de tener hijos, es algo que, obviamente, está presente en su mente y en sus planes. Su comentario sobre Khan Yaman podría ser simplemente una observación casual, una expresión de su opinión, pero también podría revelar algo más profundo sobre la naturaleza humana, sobre los miedos que todos, en mayor o menor medida, experimentamos y que en el caso de los futuros padres, pueden ser particularmente intensos. En resumen, hemos explorado las posibles razones, desde la perspectiva de Demet Özdemir, por las cuales Khan Yaman podría tenerle cierto temor a tener una hija. Hemos analizado la sobreprotección, el miedo a las relaciones sentimentales de su hija, la influencia de su propia experiencia, el temor a la comparación y, por supuesto, el instinto protector inherente a cualquier padre. Y bueno, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo, investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con las posibles razones que hemos discutido? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Alguna otra interpretación que les gustaría compartir? Me encantaría leer sus comentarios, sus ideas y sus opiniones en la sección de abajo. No duden en participar, en expresar lo que piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. Les agradezco enormemente por su tiempo, por su atención, por su fidelidad y por su constante apoyo al canal. Son ustedes, mis queridos suscriptores, los que hacen posible que sigamos creando contenido, que sigamos informando y que sigamos compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. No olviden dejar un me gusta, ese pulgarcito arriba que nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes les interese este tipo de contenido. Y por supuesto, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós.